Hola a todos. Tal vez alguna vez ya te diste cuenta que en YouTube hay un problema. Muchas veces de un video al siguiente video hay que ajustar el volumen del audio, o porque está muy alto o porque está muy bajo. Veamos algún video para poner de ejemplo. ¿Cuál es la estrella más grande del universo? ¿Y por qué es tan grande? En cualquier caso, ¿qué son las estrellas? Este video lo escucho fuerte y claro, y tengo el volumen de la notebook al 60%. Ahora pasemos a otro video. La verdad es que era lindo oírlo, que seríamos cada vez más inteligentes. Este video ahora queda muy bajo, entonces para escucharlo bien subo el volumen. La verdad es que era lindo oírlo, que seríamos cada vez más inteligentes. Ahora con el volumen en máximo se escucha bien, pero si vuelvo al video anterior... Estrellas son los grandes astros gaseosos o subenanas marrones. Por ejemplo, Júpiter, el planeta más grande del sistema solar. Ahora este video queda muy fuerte, entonces tengo que bajar el volumen. La transición a estrella comienza con las enanas marrones. Si vuelvo al otro video, ahora va a quedar muy bajo. La verdad es que era lindo oírlo. Bueno, creo que ya quedó claro el problema. Entonces, ¿por qué sucede esto? Si YouTube tiene un estándar de normalización de audio, ¿acaso no funciona bien o está roto? Bien, yo no tengo ideas. ¿Y ustedes? Vamos de a poco, y empecemos hablando sobre cómo funciona la normalización de audio en YouTube. YouTube normaliza el audio de los videos que se suben a su plataforma según su estándar actual de -14 LUFS integrados. ¿En serio? No hay un documento oficial que mencione esto, pero en la página de Julian, que tal vez conozcas por el medidor Julian Loudness Meter, podemos ver que dice que en YouTube el máximo integrado es de -14 LUFS. ¿Qué quiere decir esto? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Esto quiere decir que cuando alguien sube un video a YouTube, el sistema calcula qué tan fuerte suena el audio del video en promedio. Este promedio es un número que YouTube luego usa para normalizar el audio del video, según este estándar de -14 LUFS. Si el video en promedio suena más fuerte que -14, por ejemplo, si da como resultado -10, entonces YouTube baja el audio del video en 4 decibeles. Pero si el video en promedio suena más suave que -14, por ejemplo, si da como resultado -20, entonces YouTube no hace nada. Y este es el problema que el sistema tiene, ya que este video va a sonar más bajo que otros videos. Entiendo. Otras plataformas de streaming tienen otros estándares. Por ejemplo, Netflix en su estándar indica un nivel de -27 LUFS para los diálogos. Tal vez ya te pasó que estabas viendo un video de YouTube en donde la voz se escuchaba fuerte y claro. Su masa es de entre 13 y 90 veces la de Júpiter. Luego pusiste un video de Netflix Come, step over the threshold. Welcome to Cairo prison, my humble home. y ahora la voz suena muy baja y tenés que aumentar bastante el volumen. So special. I am your sister. Listen, that just makes you more gullible. Jonathan, you stole it from a drunk at the local Casper. Picked his pocket, actually, so Esto pasa porque entre el estándar de Netflix y el de YouTube hay una diferencia de 13 LUFS, o sea, entre el estándar de Netflix de -27 y el estándar de YouTube de -14. Las plataformas de streaming de música también tienen estándares para la normalización del audio. Por ejemplo, Spotify usa un estándar de -14 LUFS integrados, al igual que YouTube. Con Spotify tal vez te hayas dado cuenta que no es necesario cambiar todo el tiempo de volumen al pasar de una canción a otra. Esto es porque Spotify, a diferencia de YouTube, sí normaliza las canciones que estén más bajo que -14 LUFS integrados. O sea que si subís una canción a Spotify y su volumen total en promedio es más bajo que -14, por ejemplo -18, entonces Spotify le sube unos 4 decibeles. Si la canción que subís tiene un volumen total en promedio mayor que -14, por ejemplo -10, entonces Spotify le baja unos 4 decibeles. En este caso, al igual que YouTube como vimos antes. Esta solución de Spotify me parece una buena solución para no tener que estar cambiando todo el tiempo el volumen. Pero lamentablemente YouTube nunca agregó este cambio en su normalización del audio. Bueno, Marge, podría ser peor. Si tenés un canal de YouTube, tal vez ahora te estés preguntando cómo podés hacer para que tus videos no suenen más bajo que los demás. Una solución muy fácil es usar un limitador en la cadena máster del audio de tu video, para expandir el volumen del audio cerca de los -14 LUFS que usa YouTube. Esto usualmente lo puedes hacer en cualquier editor de video. Entendido. Veamos esto en la práctica. Por ejemplo, grabaste recién un video. Hola a todos, este es un ejemplo para nivelar el audio de la voz. En el editor de video, antes de exportarlo, hay que revisar el nivel del audio. En la cadena master voy a agregar un limitador y un medidor de la sonoridad. Primero agrego el Loudmax, un limitador gratuito y muy bueno. Y segundo agrego el Julian Loudness Meter, un medidor de la sonoridad también gratuito y muy bueno. Ambos plugins se pueden usar en cualquier editor de videos que soporte VSTs. Ahora voy a darle play a todo el video para que el medidor calcule el nivel total del audio.
Hola a todos, este es un ejemplo para nivelar el audio de la voz. Vemos acá que dice menos 18.5 loops integrados. Esto sí va a sonar un poco bajo. Entonces con el limitador voy a usar el control de Thresh para expandir el volumen hasta que este número de los loops esté cerca de los menos 14. Hola a todos, este es un ejemplo para nivelar el audio de la voz. Ya está cerca de los menos 14, así que ya lo puedo renderizar. Listo, veamos ahora el resultado. Hola a todos, este es un ejemplo para nivelar el audio de la voz. Bueno, y ahora contame vos, ¿ya habías notado este problema con el volumen del audio en los videos de YouTube? Yo qué sé. Si te interesa conocer más acerca de cómo funciona la normalización del audio en las plataformas de streaming, en otro video hablé más en detalle sobre los aspectos técnicos de este tema. Se los dejo por acá arriba por si les interesa. Antes de irme quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Gracias y nos vemos la próxima.